Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por continuar participando en estas actividades que nos reúnen los martes. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Claudia Cópula, aquí de la facultad, del grupo de cosmología de la facultad, que está acompañada por Belén y por Nahuel, el doctor Nahuel, de la UBA, que ya nos comentó que está aquí de la facultad. Abuela está haciendo un postdoc acá en la facultad y acaba de entrar en internet en la Bueno, así que los dejo con Claudia y los y tenemos preguntas y comentarios después. Bueno, vamos a tratar de repartirnos el tiempo equitativamente, así que y también sé que algunos ya me escucharon hablar de lo que les voy a hablar ahora, así que espero que no se aburran. Pero bueno, igual voy a hacer una introducción. Nosotros somos parte del grupo de cosmología, que es bastante grande acá de la facultad. En particular, hacemos la parte de, entre otros temas, fondo cósmico de radiación. Y somos parte del proyecto QUIS, que voy a tratar de explicárselos brevemente. Un telescopio con el objetivo de medir los modos B de polarización del fondo cósmico de radiación. ¿Sí? Así que en esta primera parte voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que es el fondo cósmico de radiación, de por qué está polarizado, de qué son los modos B de polarización, y les voy a contar un poquito, como les dije, del telescopio QUIC que está en Salta, ¿sí? Bueno, el modelo cosmológico estándar se basa en la teoría de la relatividad general y las ecuaciones de Boltzmann que describen, las ecuaciones de Boltzmann describen la evolución de las partículas de todas las especies que conforman el universo, mientras que la relatividad general describe cómo interaccionan el espacio-tiempo y la materia, ¿sí? El modelo cosmológico está basado en algunos pilares observacionales muy importantes que lo sustentan y también lo motivan a tratar de completar el modelo lo mejor posible. Esos pilares son el diagrama de Hubble, que nos habla de la expansión del universo, la nucleosíntesis, la abundancia de elementos químicos livianos, que está explicada por la nucleosíntesis primordial, la radiación cósmica de fondo y la distribución de la materia a gran escala. Por supuesto, en el modelo quedan algunas incógnitas, como cuál es la naturaleza de la mayor parte del componente materia y energía del universo, que es la materia oscura y la energía oscura, ¿sí? Y también el modelo propone un mecanismo, o necesita también un mecanismo para la generación de las fluctuaciones primordiales, las pequeñas semillas, que después, por atracción gravitatoria, forman todas las galaxias y toda la estructura del universo, ¿sí? Entonces, esto es un breve dibujo, digamos, un pantallazo de cómo fue la evolución del universo, que hoy tiene 13.800 millones de años y se inició en un estado muy denso y caliente, y con la expansión se fue enfriando y diluyendo. Cuando el universo tenía 380.000 años, digamos, el universo originalmente era un plasma caliente, donde interactuaban todo tipo de partículas y fotones, que son las partículas de luz, pero cuando el universo tiene 380.000 años, es frío, se forman los átomos neutros, y ya los fotones no pueden interactuar más con los electrones, porque no están más libres, y esos fotones que vienen en realidad de la época del Big Bang, del origen del universo, se liberan y viajan durante toda la edad del universo prácticamente sin interactuar con nada, hasta que nos llegan hoy como el fondo cósmico de radiación. Esos fotones son del comienzo del universo, aunque se liberaron recién a los 380.000 años, que igual en esa época no había galaxias, no había nada, el universo era muy joven comparado con los 380.000 años 13.800 millones de años que tiene hoy, ¿sí? Más al comienzo del universo, en la primera fracción de segundo, 10 a la menos 32 de segundo después del Big Bang, el universo atraviesa una etapa de expansión acelerada, exponencialmente muy acelerada, que llamamos inflación. Esto es algo que no se observó todavía, pero que se agrega al modelo para solucionar algunos de los problemas del modelo de Big Bang caliente clásico, que no se podían explicar con las observaciones que yo les mencioné antes. Entonces, esto que ven acá es un mapa de las fluctuaciones, digamos, es un mapa de las temperaturas, en realidad de la diferencia de temperaturas en distintos puntos del cielo respecto de la temperatura media del fondo cósmico de radiación.
Cada manchita es una diferencia de temperatura de una parte en 100.000, o sea que son fluctuaciones muy pequeñas, y que nos hablan de cómo era el universo en esa época, y estas fluctuaciones en temperatura van a estar relacionadas después con las semillas que formaron después las galaxias. O sea, esto nos habla del origen de la estructura en el universo, ¿sí? Y estudiando estas fluctuaciones, que tanto en la temperatura como en la polarización del fondo cósmico de radiación, en particular propiedades estadísticas que se pueden describir con funciones como el espectro de potencia, con la función de correlación de dos puntos, de dos mapas, es que podemos comparar las observaciones con los modelos y testear. Hoy el fondo cósmico de radiación es uno de los observables más precisos que tenemos en cosmología, de donde sacamos información sobre el modelo cosmológico, ¿sí? Entonces esto es importante, estos son los resultados de Planck. Fíjense que acá los datos incluyen los errores, o sea que casi todas las escalas dadas por este dipolo L, los errores prácticamente son despreciables, son muy, muy chiquitos, ¿sí? Bueno, entonces, yo les dije que el modelo cosmológico está, ¿cómo se dice? Sí, basado en las observaciones, y que la inflación se agrega para explicar estos problemas. Voy a tratar de ir más rápido, que son el de por qué el universo es tan plano o por qué es tan homogéneo en escalas que en principio no estaban en contacto causal y hoy están a la misma temperatura. ¿Por qué? Bueno, este periodo de inflación cósmica solucionaría todos estos problemas. Y también lo más importante es que provee un mecanismo para la generación de las fluctuaciones primordiales. Estas fluctuaciones, que no son otra cosa que fluctuaciones en la métrica, que después van a dar lugar a fluctuaciones en densidad y en la distribución de fotones, pueden ser de dos tipos: escalares y tensoriales. La señalo porque cursó cosmología ya, así que ya lo sabe muy bien. Las fluctuaciones escalares van a dar lugar a las fluctuaciones en densidad, lo que va a dar lugar a las galaxias y a todo lo demás. Las fluctuaciones tensoriales, que son menos, que llamamos también ondas gravitatorias primordiales, son perturbaciones del espacio-tiempo que se propagan, ondas gravitatorias. Esas ondas gravitatorias hoy no las observamos, no creo que las llegamos a observar porque tienen una escala gigantesca, pero van a dejar una huella en la polarización del fondo cósmico de radiación, que son los modos B. Si llegamos a medir los modos B, vamos a tener una medida indirecta de la época de inflación, porque esos modos B se producen por las ondas gravitatorias que se producen durante inflación, ¿sí? Es una manera bastante característica de tener información de esa época. Entonces, bueno, esto brevemente. Si quieren más detalles lo charlamos después, porque si no se me va a hacer muy largo, pero básicamente la figura de mérito de esta inflación va a ser el parámetro R, que no es otra cosa que el cociente entre la amplitud de fluctuaciones tensoriales y la amplitud de fluctuaciones escalares. Ese parámetro R es el que aparece cada vez que ustedes escuchen hablar de modos. ¿Sí? Y la amplitud de los modos tensoriales está relacionada con el potencial, con la energía a la cual ocurre inflación. Por eso es que nos trae esto, que si uno mide el espectro de las ondas gravitatorias, va a poder estimar esta amplitud. Esto ya está medido, podemos entonces tener información de en qué escala de energía ocurre inflación. ¿Sí? Bueno, entonces, el fondo cósmico de radiación, además de tener fluctuaciones en temperatura, está polarizado. ¿Por qué está polarizado? Porque en la interacción entre fotones y materia se produce a través del scattering de Thomson, que si hay una anisotropía cuadrupolar en la distribución de temperatura, esto va a generar polarización. Esa polarización se genera en la última etapa del desacople de la materia y la radiación, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos es una anisotropía en la distribución de materia, que puede estar generada por fluctuaciones escalares o tensoriales. Bien, esto es un mapa de la temperatura, de las diferencias de temperatura, y sobre esto vemos el patrón de polarización. Ese patrón de polarización, entonces, resulta que tiene una forma particular, y si la fluctuación, digamos, si la distribución cuadrupolar está generada por una fluctuación escalar, entonces va a tener un patrón, la polarización,
que esquemáticamente tiene esta forma y se llama modo E. Ahora, si la anisotropía cuadrupolar está generada por modos tensoriales, esto va a generar tantos modos E como modos B. Dicho de otra manera, los modos B solo se pueden generar por fluctuaciones tensoriales, por las ondas gravitatorias primordiales, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es medir ese patrón. Otra cosa que les voy a decir es que bueno, acá tienen fíjense el orden de magnitud de la escala vertical, va de varios órdenes de magnitud, y este es el espectro de la temperatura. Mucho más abajo está la potencia en polarización, el espectro de polarización, modo E, y los modos B, que todavía no se han medido, se espera que estén mucho más abajo. O sea que es una señal que todavía no se midió. Los modos E sí se midieron, los que se deben a fluctuaciones escalares, pero los modos B que se deben a fluctuaciones tensoriales todavía no se midieron. Y es muy, muy baja. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un experimento que sea muy sensible para poder detectar esta señal de B, y a la vez no es la única señal de polarización modo B que uno puede medir. Digo, la galaxia emite radiación polarizada que también puede generar un patrón de modo B de polarización que para nosotros es un contaminante. Entonces, hay que tratar de discernir lo que es señal cósmica de lo que es, o primordial de lo que es contaminante. Entonces, como la radiación de la galaxia, de nuestra galaxia, que es radiación sincrotrón o emisión térmica del polvo, emite con distinta intensidad según la frecuencia, si nosotros tenemos un experimento que pueda medir a distintas frecuencias, vamos a ser capaces de separar la emisión del fondo cósmico de radiación, que no depende de la frecuencia, de los contaminantes, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos experimentos sensibles, que sea capaz de medir a distintas frecuencias, y también que sea capaz de, digamos, discernir efectos sistemáticos, errores sistemáticos instrumentales, porque también eso afecta, eso puede generar polarización modo B espuria, ¿sí? Entonces, les voy a hablar ahora de CUBIC. CUBIC es un telescopio, es una colaboración internacional que hace muchos años estamos trabajando. Argentina forma parte de esta colaboración y en noviembre del año pasado instalamos el telescopio en la provincia de Salta, a 5.000 metros de altura, ¿sí? Hay un grupo de argentinos trabajando en distintos aspectos del instrumento y de los datos, digamos. Esto es una imagen de un dron del telescopio el día de la inauguración en la montaña, ¿sí? O sea que el telescopio está ahí, está en su fase de calibración, digamos, de lo que es la palabra, el commissioning, ¿no? Bueno, y no voy a entrar en detalles, tal vez otro día les doy una charla, pero esto sería un esquema del instrumento y tiene un concepto novedoso de interferómetro volumétrico. Acá tiene una red de antenas que producen la interferometría que nos va a ayudar a controlar los errores sistemáticos del instrumento. Y después de todo un camino óptico, acá están los detectores, que son volómetros muy sensibles, que trabajan a una temperatura de crióstato muy baja, de algunos milikelvin, o sea, por debajo o sea, casi en el cero absoluto, ¿no? Milikelvin, donde el material está en la transición de conductor-superconductor. Entonces está en estado superconductor, apenas recibe un poco de energía, su resistencia aumenta un montón y por eso con poca energía tiene una respuesta que se puede medir, ¿sí? Por otra parte, como los detectores es una red de interferómetros, entonces eso nos permite encontrar errores sistemáticos. Si quieren, les puedo explicar mejor en detalle más adelante. Hoy en la montaña está lo que llamamos el demostrador tecnológico, que es una versión más chiquita de CUBIC, y acá en esta tabla se puede ver, bueno, la versión final del instrumento. Sería una red más grande de interferómetros y más sensores en el plano focal. Pero básicamente el demostrador tecnológico demuestra que sirve CUBIC. Bueno, el BIM del instrumento es muy complejo, pero también tiene la particularidad de que como tiene picos múltiples cuya separación depende de la frecuencia, esto nos permite hacer espectroimaging, nos decimos que es como imágenes a distintas frecuencias. Y por eso nuestro instrumento tiene la capacidad de por sí ya poder medir en distintas frecuencias, ¿sí?
bueno, esto me lo voy a saltear. El map making, el hecho de crear los mapas es bastante complejo, pero para eso está toda la parte de análisis de datos y de, digamos, transformar los datos en mapas. Eso lo hacemos en nuestro grupo y en la colaboración internacional. Hemos hecho las predicciones de cuál sería la sensibilidad del instrumento. Estamos diciendo que Cubic en su versión final podría poner una cota sobre R de 0,15 en el parámetro R. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que hemos estado haciendo. Hemos demostrado la capacidad de spectroimaging con fuentes de calibración. Lo hemos hecho con la Luna, observaciones de la Luna desde Salta, donde se ha detectado la Luna y estamos estudiando esos datos para ver el spectroimaging de la Luna. Y después en nuestro grupo, claro, contribuimos en distintos aspectos. Entonces, en lo que es la calibración de los datos, básicamente les puedo comentar el trabajo de Belén, que esto es dato de calibración, porque por supuesto son datos nuevos de un instrumento nuevo, donde hay que entender el instrumento, cómo funciona, cómo se calibra, cómo se corrigen los datos crudos, hasta tener datos corregidos que a partir de ellos vamos a hacer los mapas. Entonces es una cadena de procesamiento bastante compleja. Uno de los ejemplos que podemos ver es esto, de que la señal, esto es la señal en función del tiempo y puede llegar a saltar así por la electrónica, por cómo se lee la electrónica, y entonces Belén estuvo trabajando para corregir estos efectos y esto que llamamos saltos de flujo, flag jumps, corregirlo y limpiar la señal antes de hacer los mapas. Otro trabajo que puedo mencionar, lo que estuvo liderado por Nahuel, el de medir las constantes de tiempo, que es justamente el instrumento, el detector tiene un tiempo desde que llega la señal hasta que entiende que llegó la señal, eso es la constante del tiempo del instrumento, y es muy importante caracterizarla bien para saber qué tan rápido podemos mover el instrumento, por ejemplo, qué tanto tarda en reconocer la señal, etc. Son todas cuestiones de calibración que son muy importantes de conocer, sobre todo en un instrumento que es nuevo y lo tenemos que caracterizar. Para terminar, bueno, estos son algunos de los trabajos en curso y a futuros. Estamos trabajando en también con gente de Francia, particularmente en separación de componentes, que es justamente hacer los mapas para separar el fondo cósmico de radiación de la emisión de la galaxia, ¿sí? Todo esto involucra un montón de técnicas de análisis de datos. Con Belén básicamente también estamos trabajando en técnicas de aprendizaje automático o redes neuronales para implementar distintas cuestiones. Ella ahora les va a contar un trabajo en particular que es lo que es el filtro de Wiener para limpiar los mapas del CMB, y luego calculamos el espectro de potencia, pero estos métodos de aprendizaje automático se pueden aplicar a distintos problemas, como estimar el espectro de potencia directamente a partir de los datos ordenados en el tiempo, o para hacer mapas de su frecuencia, o los mapas de las distintas componentes, o calcular el espectro a partir de los mapas. O sea, todo lo que es Machine Learning se puede aplicar para un montón de problemas. También, por supuesto, el resultado final a largo plazo es tener una cota para R usando los datos que tengamos de Cubic. En principio, vamos a rehacer lo que se llaman forecast o predicciones de lo que es capaz de medir Cubic, ¿no? Las cotas esperadas para Cubic. Y por supuesto, una vez que tengamos los datos, o incluso antes de tener los datos, pero sabiendo cuál es la capacidad del instrumento, se puede usar esos datos o esas predicciones para acotar modelos inflacionarios, distintos modelos inflacionarios, usando el espectro de potencia de los modos B. ¿Sí? Así que voy a cortar acá, si le dejo el lugar a los chicos, pero cualquier cosa lo charlamos después. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, pero... ¿Cuál es el valor de R que buscarían encontrarse todo correcto? Bueno, ese justamente el valor no se sabe porque depende del modelo de inflación. O sea, ahora no se ha medido nada, se están poniendo cuotas cada vez más bajas. Y creemos que del orden de 0,01, pero si sigue siendo más, si se llega a bajar muchísimo y no aparece inflación, habrá que replantear un poco el modelo. ¿Hoy en día dónde está ese valor? Hoy en día está en punto, estaba por ahí,
Sí, 3%, claro. no sé, o sea, cerca del... Creo que un poquito más, 0.026, algo así, de device, el que, los ámbitos. Bueno, Perdón, sí, sí, sí. antes de que se haga esa última medición de la estimación ¿se esperaba que el valor fuese más bajo o lo vienen bajando? Lo que pasa es que eso es, aquí está la energía para inflación y además depende del modelo de inflación, ¿no? Pero la escala, no es que hay una predicción para eso exacta. No, bueno, pero normalmente están estos argumentos de naturalidad, donde dicen, no, bueno, esperamos que después no se cumple. Lo que pasa es que un orden de magnitud en la escala de inflación, así en el modelo de inflación más simple, ya te baja un orden de magnitud en el otro. Bueno, ahora bueno, yo estoy haciendo el doctorado con Claudia. Mi charla se llama Wiener Filter para mapas del fondo cósmico de radiación, utilizando redes neuronales y la estimación del espectro de potencias. También soy parte de QUBIC, como contó Claudia. Estoy haciendo el doctorado acá en el OBSERVE. Pero bueno, en este trabajo voy a hablar otro trabajo que estoy haciendo con Machine Learning, porque la idea es que podamos aplicar, como Claudia contó, Machine Learning a un montón de problemas de análisis de datos del fondo cósmico de radiación. Y digamos que el Wiener Filter fue una buena excusa para empezar a aprender bien cómo usar las redes neuronales y qué tan fuertes son. Entonces, a modo de motivación muy general, lo que sería el proceso de análisis de datos, digamos el pipeline del CMB, sería pasar de los time order data, los datos ordenados por tiempo, como pueden ser los medidos por QUIC, a los mapas del fondo cósmico de radiación, el proceso que se llama mapmaking, como Claudia comentó. Después del mapmaking, poder hacer la estimación del power spectrum y de la estimación del power spectrum, poder estimar los parámetros cosmológicos. Digamos que el filtro de Wiener entraría como en esta sección, donde la idea es que vos recibís un mapa del fondo cósmico de radiación con ruido, con señal más ruido, y vos con el filtro de Wiener intentás reconstruir la señal original, reduciendo el ruido que vos tenés en el mapa. Es importante que, bueno, que esté el filtro de Wiener porque hace también que el proceso de todo este pipeline de análisis de datos del CMB sea estadísticamente óptimo y uno pueda hacer, o sea, si puede reducir el ruido en los mapas, puede estimar mejor los parámetros cosmológicos que uno quiere, como por ejemplo el R. Bueno, cuento muy como brevemente qué es el filtro de Wiener. Como ya dije, la idea es reducir el ruido presente, reconstruir la señal. Entonces, si uno supone que tiene unos datos, unas medidas de un cierto campo S, que se relacionan linealmente a través de otra matriz de respuesta. Esta matriz de respuesta nos dice cómo la respuesta del instrumento y además tiene una incerteza estadística. Un estimador de este campo subyacente, yo quiero esta señal, reconstruir esta señal original, puede ser un posible estimador, puede ser una combinación lineal de los datos D, y minimizando la varianza del residuo entre el estimador y el campo S, uno obtiene la matriz de filtro de Wiener, la cual es esta, donde S y N son las matrices de varianza-covarianza de la señal y el ruido que tengo en mis datos respectivamente. A su vez, en el caso en que la señal sea... En el caso de que la señal sea un campo gaussiano, bueno, el estimador de Wiener Filter, el que mostré recién, coincide con el estimador bayesiano que maximiza la probabilidad condicional de la señal dado los datos. Por lo tanto, este estimador de Wiener Filter, con esta matriz, es decir, que mi señal reconstruida sea esta matriz por los datos, va a ser el óptimo, el mejor, para reconstruir la señal. Hay varias formas de aplicar este filtro de Wiener. Una de ellas, la forma analítica, digamos, la forma exacta de hacerlo es con un método iterativo que utiliza el gradiente conjugado. Sin embargo, es un cuello de botella, computacionalmente es muy costoso porque tarda mucho tiempo de hacer y no es, o sea, en general no se usa, a pesar de que podría hacer que todo el proceso de análisis de datos sea estadísticamente óptimo. Entonces, por eso, esto es un trabajo que empecé en mi tesis de licenciatura, que continué durante mis primeros años de doctorado, es estudiar redes neuronales para poder aplicar este filtro de Wiener. Y bueno, en el futuro aplicar redes neuronales para otros problemas del CMB. Bueno, ya hubo un intento de hacer esto con una red neuronal llamada WienerNet, fue propuesta por Mansmeyer y Smith.
Esta red neuronal fue originalmente escrita en TensorFlow 1 y en Python 2, por lo tanto no es aplicable hoy en día porque ya casi no se usa Python 2 y tampoco TensorFlow 1. Básicamente esta red neuronal es una red neuronal convolucional autoencoder. Esto quiere decir que está compuesta por una encoders y decoders, donde cada uno de ellos son capas convolucionales y pretende simular el filtro de Wiener. Recibe un dato que tiene señal del fondo cósmico de radiación, ruido y además aplicada una máscara que las interpretamos como regiones de ruido infinito. Y como resultado te da el mapa filtrado. Lo que hacemos nosotros es actualizar esta red neuronal a TensorFlow 2 y Python 3 de manera que pueda ser usada hoy en día. No es trivial de hacer eso, ya que modifica la optimización de la red neuronal. Ahora ya voy a contar sobre esto, y también nos modifica como la performance que tiene la red neuronal. También estudiamos la eficiencia, o sea, por qué a mí me convendría usar esta red neuronal en lugar de un método iterativo que les conté que tarda mucho tiempo y que por tanto no se suele hacer. A partir de esta red, ya teniendo la señal reconstruida con esta red, poder estimar el espectro de potencias. Y otra cosa que hacemos también es complejizar los modelos de ruido, porque esta red fue planteada únicamente para un modelo de ruido homogéneo muy simple. Entonces, bueno, como les contaba, los datos son la señal más el ruido. No importa. No sé. O sea, esta sería la señal del CMB, y el ruido es un modelo de ruido, es una realización que viene a través de un modelo que es un caso de ruido homogéneo, o sea, el mismo en todas las escalas. Entonces, este sería el dato, tiene una máscara aplicada, que son las regiones de ruido infinito, y este sería el resultado de aplicar esa red neuronal, digamos. Obtendría como el mapa filtrado, que llamo I, el cual es una matriz M de pesos que se aprende durante el entrenamiento de esta red por los datos que yo tengo. Entonces, cuando la red neuronal converge con una función de pérdida que sea adecuada, esta matriz M debería converger a la matriz de Wiener filter. Y por lo tanto, con esta red vamos a estar simulando el Wiener filter. Ahora, para entender qué tan bien funciona esta red, tenemos que compararla con los resultados exactos que sabemos que se hace con gradiente conjugado, que lleva mucho tiempo y demás. Para eso podemos usar el coeficiente de correlación cruzada, el cual acá pongo la expresión. Esto en el espacio de Fourier, ANN y AWF son los coeficientes de Fourier discretos para un mapa filtrado con la red neuronal y un mapa filtrado con el filtro de Wiener exacto. Entonces nos va a decir qué tanto se correlacionan ambos métodos, digamos. Estos son los plots que podemos obtener. Vemos que hay dos curvas, una roja y una verde. Esto es porque entrenamos, digamos, en esta nueva versión de WienerNet, la entrenamos para diferentes hiperparámetros, tamaños de mapas, optimizadores. Y bueno, acá puse simplemente dos ejemplos donde vemos que digamos, WienerNet se correlaciona con el Wiener filter exacto en todas las escalas, pero hay una descorrelación en la escala a partir de 3500 aproximadamente. Sin embargo, si hacemos un análisis de residuos más exacto entre el Wiener filter con WienerNet y el Wiener filter exacto, acá por ejemplo tengo dos mapas, uno de ellos con el modelo verde y otro de ellos con el modelo rojo, y vemos que la diferencia que hay con el Wiener filter exacto está más que nada en la región de la máscara, es decir, en la región tapada, que es la que teníamos ruido infinito y no vemos nada. Y dentro de la máscara podemos resolver todas las escalas. Esto quiere decir que para las regiones de la máscara, es decir, en esta región, simplemente podemos reconstruir las escalas grandes, pero las escalas chiquitas, es decir, con los modos más grandes, tenemos una descorrelación. Bueno, sabiendo ya cómo actúa mi red neuronal respecto del método exacto, la idea sería decir, bueno, ¿qué tan bien? O sea, ¿por qué voy a usar esto? ¿Me conviene? ¿Es eficiente? Este es un trabajo que hice durante mi tesis de licenciatura. Recientemente fue publicado en el boletín de la asociación, por si quieren leerlo. Lo hice con Claudia y con Matías Aldarriaga. Y en este caso, lo que hicimos fue estudiar cómo escaleaba con el tiempo la realización del filtro de Wiener con el número de píxeles en los mapas, es decir, con el tamaño del mapa. Arrancamos con un modelo de 56 por 56 píxeles, un mapa de 56 por 56 píxeles, hasta 512 por 512 píxeles, y usamos 3 modelos de ruido homogéneo.
Es decir, este es un espectro de la señal del CMB para un mapa plano con 3 modelos de ruido homogéneos que son iguales en todas las escalas. Bueno, lo que vimos es que el tiempo computacional para hacer el filtro de Wiener con esta red neuronal ya entrenada es del orden, a lo sumo, en el caso más grande, que es de 512 por 512, puede llegar a tardar 1 minuto, mientras que para los otros menos, obviamente. Y para el caso de este filtro de Wiener exacto, con el gradiente conjugado, el tiempo, digamos, primero arranca siendo también de 1 segundo, casi 2 segundos, pero escalea muy rápido con el tamaño de mapa, y llega a tardar del orden de 2 horas para 256 por 256 píxeles, estos están segundos, y puede llegar a tardar días para 512 por 512 píxeles. Esto entonces no nos conviene para lo que viene después, que es seguir haciendo análisis de datos en el CMB, digamos, que tarde tanto el filtro de Wiener. Entonces, bueno, si yo ya me quedo con mi red neuronal, reconstruyo la señal, lo que quiero hacer ahora es poder estimar el espectro de potencias de esta señal, que en principio es desconocida. Esto es lo que voy a llamar band powers, que significa que es el espectro que está promediado en una cierta cantidad de modos dentro de un BIM. Entonces lo que quiero encontrar es el máximo de la likelihood de los band powers dados los datos. Para esto seguimos el procedimiento publicado en un paper de Seljak, donde lo que hace básicamente es hacer una expansión a segundo orden cuadrático del logaritmo de la likelihood, y uno parte desde un modelo fiducial de señal, necesita estimar una corrección y poder estimar la señal verdadera del mapa del fondo cósmico de radiación. Bueno, tomando la derivada de esta expansión e igualando a 0, uno obtiene la cuenta que debería ser, digamos. Yo quiero encontrar esta estimación del band power, del espectro, y necesito tener un término de noise bias, que viene por una cosa que aparece cuando aplicas el filtro de Wiener, y la Fisher matrix, que es la varianza-covarianza del espectro, y además es tiene en cuenta el efecto del band power mixing, que es lo que aparece cuando uno tiene una máscara que te mezcla los modos en el borde. Bueno, estos son los resultados preliminares de un trabajo que estamos escribiendo actualmente, que es entonces, tengo una señal verdadera en magenta, se puede ver en el gráfico, al mapa del CMB, a ese mapa ruidoso al que yo le aplico el Wiener filter, obtengo el espectro con Wiener filter, y hacer todo este procedimiento para estimación con maximización de la likelihood, obtengo la estimación de la señal verdadera. Y en este gráfico sería la diferencia relativa entre la estimación del espectro y el espectro verdadero, donde vemos que es unbiased, o sea que estamos pudiendo estimar el espectro verdadero luego de aplicar el Wiener filter. Las barras de error crecen cuando tengo mucho ruido, porque este es el nivel de ruido respecto de la señal original. Entonces, bueno, esto nos quiere decir que podemos estimar el espectro de potencias de una señal desconocida, que venga de un mapa del fondo cósmico de radiación, luego de aplicar el filtro de Wiener con esta red neuronal de forma eficiente, es decir, que no tarde muchísimo tiempo como ocurre con el gradiente conjugado. Y bueno, por último, cosas que seguimos trabajando es complejizar los problemas, los modelos de ruido, porque hasta ahora le estaba contando un nivel de ruido homogéneo muy simple, y la idea es que lo estamos haciendo para ruido inhomogéneo, es decir, tener un mapa de varianzas a partir del cual vamos a realizar realizaciones de ruido, cuya gaussiana va a tener una varianza que va a cambiar en cada uno de los píxeles. Nos fabricamos toy model y también tomamos ruidos de Planck más realistas, y para eso tuvimos que extender la red neuronal, la arquitectura original, hacerla más compleja, agregamos un canal más para introducir la información del ruido inhomogéneo, y en cuestiones de tiempo seguimos encontrando que es más eficiente aplicar el filtro de Wiener con esta red neuronal que hacerlo con el método iterativo, que tarda muchísimo tiempo y me complicaría incluso hacer la estimación del espectro después. Así que eso es todo por mi parte. Sigo trabajando mucho en esto con Claudia, pero estamos justamente estudiando cómo introducir las redes neuronales en los análisis del CMB, y ojalá que podamos también hacer el Wiener filter para Qubit, para un problema mucho más complejo. Así que, si querés seguir vos, Nahue. Eso sería todo. No, Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva a entregar
Depende, digamos, depende de la arquitectura, porque viste que yo presenté como 56 por 56 hasta 512. Eso me va a cambiar la arquitectura que voy a construir para VinerNet, porque es un autoencoder, y además estoy usando la GPU también para esto. Esto puede, ahora no me acuerdo el número exacto, pero menos de un día si uso la GPU. Si uso la CPU no, tarda mucho más. Sigue siendo mucho menos. O sea, el tema es que cuando vos ya, estos números que yo puse acá son de predicción. O sea, cuando vos ya tenés tu red entrenada, donde usaste un modelo de ruido que ya conocés, por ejemplo, un modelo de ruido de Cubic, yo me construyo mi red, la entreno y ya está entrenada una vez. Ya no la tengo que volver a entrenar cada vez que me lleguen datos. Sí, pues si no hablas del modelo, sí. Sí, sí. Esto sería como la predicción de hacer el filtro de Wiener con la red ya entrenada. No, yo voy a saber si capaz que entrenar el algoritmo te lleva mucho más tiempo que hacer el método iterativo y es raro que lo haces mucho tiempo. O no. Pero por lo que sí vos no, digamos. Conviene. O sea, sí, para mí fue el hecho de que ya, es verdad que entrenar redes lleva tiempo, pero si ya lo entrenaste una vez y vos ya, es verdad que si cambias el modelo sí tendrías que cambiar la red, volverla a entrenar, eso es cierto, pero ya te sirve para los datos, digamos, del experimento que vos tengas. Eso es lo que yo pienso. Así que bueno, si querés. Bueno, no sé cuánto, 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Tenemos? Bueno, mi nombre es Nahuel, estoy haciendo el postdoc con Claudia y estamos trabajando en varias cosas, en parte cuestiones con Qubit, como mencionó, pero en esta oportunidad les quiero contar algo que estamos haciendo que no tiene que ver con Qubit, pero sí tiene que ver con la radiación cósmica de fondo, y es lo siguiente, tiene que ver con efectos colisionales en la polarización de la radiación cósmica de fondo. Ahí está. Bien, bueno, esta parte la voy a saltear, así no perdemos tiempo con esto, pero es la historia del universo. Simplemente quiero hacer mención a lo que nosotros mencionamos como universo temprano. Este evento de acá es lo que mencionó Claudia, la producción de cuando los electrones y los protones se juntan para formar hidrógeno neutro. Los fotones se quedan sin compañero para jugar y se propagan libremente hasta hoy. Eso sucede a los 380.000 años y es una luz que podemos medir hoy 13.000 millones de años después. Lo que llamamos universo temprano es esta parte, digamos, más o menos desde recombinación, este proceso se llama recombinación, para atrás. En particular, en esta parte del estado de materia es un plasma, se lo llama plasma primordial, están todas las partículas elementales que uno conoce y las que no conoce, pero están también, hay que considerarlas. Y uno puede modelar esto a primer orden, digamos, o si mejor, a orden cero como un fluido perfecto. Pero la idea es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, en palabras de Michael Turner, en los últimos 50 años la cosmología pasó de ser un área conocida por tener barras de error en los exponentes a ser cosmología de precisión. Una ciencia observacional de precisión. Entonces, en ese contexto, acá tenemos en 20 años cómo se ha avanzado en la precisión de la medición del CMB, de la radiación cósmica de fondo. Acá tenemos lo mismo, pero en la distribución de galaxias. Esto es mirar al cielo, hay una galaxia, anoto dónde está esa galaxia. Bueno, esto es en 20 años lo que ha cambiado. Entonces, estamos en la era... Estamos en la era de la cosmología de precisión y la cuestión es que los observables cada vez tienen, como lo dice el título de la era en la que estamos, cada vez son más precisos. Entonces no es suficiente tener el proceso dominante, sino que además necesitamos incluir los efectos que a veces son de segundo orden o tal vez son efectos perturbativos, etc. Y es importante considerarlos. Bueno, entonces,
Lo que les voy a contar está enmarcado en un proyecto un poquito más grande que tiene que ver con describir propiedades de la materia en el universo temprano que son no ideales o que están fuera del equilibrio. ¿Cuál es la idea? Que si podemos describir esas propiedades, muy probablemente, y si tenemos suerte, podamos encontrar alguna huella de esas propiedades en los campos a gran escala que observamos hoy. Entonces podemos tener información del universo temprano de esta manera. Particularmente, bueno, podemos mencionar 3 casos. Uno vinculado a las ondas gravitatorias primordiales, que comentó Claudia lo que son. Otro vinculado a los campos magnéticos primordiales. Y otro vinculado a la radiación cósmica de fondo. Bueno, acá cuento los 3 ejemplos, pero voy a pasar los 2 que no vamos a charlar. Este es simplemente agregar efectos no ideales viscosos en la propagación de las ondas gravitatorias primordiales. Es un dibujito, se producen acá, las observamos hoy. Por acá está el plasma primordial. Bueno, la propagación de las ondas en un plasma viscoso no es trivial. Ese es un ejemplo, podemos calcular cosas de ahí, bastante interesantes que algo voy a comentar al final. El otro tiene que ver con los campos magnéticos, como decía. Lo único que voy a decir es que en la transición de inflación a lo que se conoce como la etapa dominada por la radiación, hay un proceso que se llama recalentamiento que no se conoce, no sabemos bien qué sucede, pero claramente es un proceso súper complicado, fuera del equilibrio, y hay muchas propiedades que no se terminan de modelar bien cuando utilizamos aproximaciones de orden cero y fluidos perfectos y demás. Bueno, una de estas es, por ejemplo, que en esa transición las fluctuaciones cuánticas podrían producir anisotropías en la presión. Esto un fluido perfecto no lo puede tomar, no lo puede describir, y esto podría generar, por ejemplo, desencadenar una inestabilidad de tipo Weber, que es una inestabilidad electromagnética. Listo. No vamos a mencionar mucho más de esto, pero es otro ejemplo del proyecto que les mencionaba. Vamos a lo que queremos charlar hoy. Bueno, este dibujito ya lo vimos, así que no tengo mucho más para decir. La idea es que, como comentó Claudia, es que nosotros queremos observar esto, porque esto tiene, bueno, primero porque tiene un montón de información, pero en particular tiene información de esta parte, de la parte de inflación. Si nosotros pudiéramos observar los modos B que mencionó Claudia, entonces tendríamos información, si bien indirecta, pero información de este periodo. Nosotros no tenemos datos más atrás que esto. Big Bang nucleosíntesis ocurrió antes, pero los datos los inferimos, no tenemos datos de épocas anteriores a esto. Una manera sería mirando esto, pero un patrón muy particular que ahora vamos a comentar. Bien. Bueno, acá hay algo... Bueno, no importa. Había unas cosas que eran transparentes, pero no importa. Se entiende igual, creo. Inflación genera ondas gravitatorias primordiales. Si tenemos ondas gravitatorias primordiales y tenemos scattering de Thomson, que tiene que ver con cómo interactúan los fotones con las partículas cargadas, entonces vamos a tener modos B primordiales en la polarización. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. Genial, tenemos ondas gravitatorias primordiales. ¿Cómo? Y sabemos que esas ondas gravitatorias primordiales son necesarias para generar modos B primordiales. ¿Cómo evolucionan esas ondas? Bueno, agarramos la ecuación de Einstein, tomamos la proyección que tenemos que tomar transversal y sin traza de la parte espacial de la ecuación y llegamos a esto. Una ecuación de evolución de H es las ondas gravitatorias. Esto que está acá es una fuente en la ecuación, ¿sí? Y es básicamente la proyección TT, transversal y sin traza, del tensor de energía-momento de la materia que estemos poniendo como fuente. Si ponemos un fluido perfecto, esto es cero. Ahora, por ejemplo, y de hecho en la mayoría de los casos uno asume que eso es cero y listo. Pero hay un caso muy puntual que existe, no es una cuestión especulativa, y es que cuando tenemos especies ultrarrelativistas, como por ejemplo los neutrinos, y más aún esas especies están desacopladas o interactúan muy débilmente, entonces esto que está acá puede ser distinto de cero. Y si esto es distinto de cero, entonces se genera una retroalimentación que es, como tengo una fuente no nula de esta ecuación, la evolución de H cambia. Y como los modos B dependen de H, entonces
a partir de que tengo algo, una fuente no nula en la ecuación de ondas gravitatorias, puedo cambiar los modos B primordiales. ¿Sí? Entonces, en esa línea, la cuestión es, ¿se llega a ver lo que está en negro sobre...? Porque estaba transparente, no sé si... Yo acá lo veo, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, por eso nos vamos a concentrar en las especies ultrarrelativistas. ¿Cuáles son las especies que tenemos ultrarrelativistas? Los neutrinos, y la verdad es que no mucho más. Todo el resto lo llamamos radiación oscura, porque no sabemos lo que es y tampoco sabemos si existe y cuánto de eso hay. Tenemos cotas, pero no lo sabemos. Entonces, las especies ultrarrelativistas van a ser o neutrinos o radiación oscura. ¿Cómo caracterizo así muy a grandes rasgos los neutrinos? Bueno, tengo ese n efectivo nu, significa el n efectivo de los neutrinos. Es básicamente la cantidad de familia de neutrinos, se corrige por algún numerito, por eso no es exactamente 3, pero no importa, tenemos la abundancia, ¿cuánto hay de eso? Y después tenemos las interacciones, si interactúa con algo o no. Lo mismo para la radiación oscura. En la radiación oscura tenemos este delta n efectivo, que es lo que nos va a decir cuánta radiación oscura podemos tener. Y lo mismo con las interacciones. ¿Sí? Ese gamma son interacciones, colisiones entre, dadas por algún lagrangiano, por alguna integral de colisiones, lo que fuera. Usualmente, estos son los valores, esta es la cota para n efectivo, de hecho es un poquito más restrictiva, pero bueno, mantengámonos ahí. Y además se suele asumir que ambas están completamente desacopladas, no interactúan con nada. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa si nosotros pensamos, como el título de la charla, de poner interacciones en estas especies? Bueno, si ponemos interacciones, eso quiere decir que alguno de los gamas va a ser no nulo. Va a cambiar el patrón que mostraron de los modos B, que se lo llama el CLBB, la correlación de modo B del el espectro multipolar. Bueno. Disculpa, cuando hablas de interacciones, ¿son las interacciones entre las partículas, esas entre sí mismas o con el resto del...? En principio cualquiera. El problema es que cuando pones con otras partículas es mucho más complejo, porque tenés las interacciones con esas partículas, tenés que ver que esa interacción no te produzca un montón de esas partículas con las que estás interactuando. Entonces lo más fácil con lo que uno empieza es decir, bueno, pongo autointeracciones. O sea, neutrinos con neutrinos. Por ejemplo, sí. E incluso uno muchas veces esto lo trata, ahora lo van a ver, pero lo trata de una manera efectiva, en términos de decir, bueno, tengo un tipo de... me imagino que puede existir este tipo de interacción, y después intento encontrar, bueno, qué campo exactamente lo cumple. Pero muchas veces sirve analizar en general o tener maneras de analizar un montón de interacciones de una manera efectiva, fenomenológica. Pero en principio sí son autointeracciones para no tener mucho lío. Bueno, entonces, ¿de dónde sale qué tipo de interacciones puedo tener y de dónde sale la dinámica de esto? De la ecuación de Boltzmann. En cosmología y particularmente en CMP, en radiación cósmica de fondo, cualquier cosa que yo quiera agregar, lo tengo que agregar en las ecuaciones de Boltzmann o en las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar en una integral de colisiones, que es el lado derecho, que me va a decir cómo interactúan esos. Esa F es la función de distribución de estas especies ultrarrelativistas. Entonces, si yo agrego interacciones, pongo una integral de colisiones no nula. Si pongo una integral de colisiones no nula, entonces lo que puedo hacer y lo que se suele hacer es hacer una expansión en polinomios de Legendre, no sé cómo se pronuncia, pero está ahí, lo pueden leer. Y uno obtiene estas ecuaciones, no importa el detalle, pero sí importa que estos términos que tienen el A por gamma son una aproximación de esa integral de colisiones, que se llama de tiempo de relajación. O sea que en mis ecuaciones, que son estas las ecuaciones que uno resuelve cuando calcula las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo, tengo términos que ahora, que si no tuviera interacciones, estos son 0. ¿Ok? Acá están. Para que tengan una idea, en realidad estas son algunas de las ecuaciones. Esto es una jerarquía completa en la que acá tenemos todas las especies ultrarrelativistas, estos son los bariones, esto es la materia oscura, esto es la métrica, todo esto son los fotones, la polarización, es un lío. Hay códigos que hacen esto y que lo resuelven, pero es muy complicado escribir esto. Seguimos. ¿Qué tipo de interacciones podemos introducir entonces? Bueno, fíjense que acá voy a ser bastante vago con los títulos,
Solamente en el caso que analizamos voy a poner un campo puntual porque es el que estamos mirando. Pero en principio uno podría tener una interacción del tipo propagación libre, es decir, no hay interacción. Gamma cero, punto. Eso sería completamente desacoplado. Podríamos tener otro caso en el que gamma fuera infinito, acoplamiento fuerte. Tenemos un fluido, básicamente, eso nos quiere decir que toda la torre esa de L que tenía, me voy a quedar con los dos primeros nada más. No importa. Tenemos otras interacciones, ahora sí un poco más interesantes que las dos primeras, en las cuales, si yo les pregunto, o si yo digo, ¿cómo mido si una interacción es eficiente o no cuando estoy en cosmología? Uno tiene una interacción que tiene un tiempo, como si fuera un tiempo de entre colisiones o un tiempo de relajación, lo que fuere. Pero como el universo está expandiendo, hay otro tiempo en juego, que es el parámetro de Hubble. Entonces, en realidad, cuando uno hace en cosmología, siempre está pensando que una interacción es eficiente cuando el cociente entre la tasa de colisiones y dividido la tasa de expansión del universo es muy grande. ¿Sí? Si es pequeño, entonces la interacción es ineficiente. Bueno, acá lo que vemos, por ejemplo, es, para que se entienda esta parte, un cociente entre el gamma y el H que les mencioné. H es el Hubble. Entonces, cuando esto es muy grande, o cuando pasa el 1, si quieren, la interacción es eficiente. Cuando una interacción es eficiente, lo que hace es que eso reduce las fluctuaciones, porque al chocarse entre sí, todos se ponen de acuerdo y borra las fluctuaciones cuando la interacción es eficiente. Cuando la interacción no es eficiente, pueden ocurrir fenómenos un poquito más complicados. Entonces, por ejemplo, el desacople, esto es el redshift, el tiempo va para acá. Si yo pregunto el desacople, ¿en qué momento está acoplada la materia que rige esa curva? Bueno, va a estar acoplada de acá para atrás, porque acá es más grande que 1 ese cociente. De acá para adelante va a estar desacoplada. ¿Sí? Entonces, por eso se puede ver, por ejemplo, que los decaimientos, los transitorios o el reacople son distintos cualitativamente. Porque, por ejemplo, el rojo está acoplado acá, en un tiempo temprano, pero el reacople está desacoplado en un principio y acoplado luego, en el universo tardío. ¿Está bien? Es simplemente cuando esta línea está por encima del 1. Bueno, entonces tenemos varios. Vamos a mirar este, que es el que nosotros trabajamos, y les cuento los resultados que son preliminares. Pero, bueno, esto no lo voy a comentar mucho, es simplemente que podemos elegir neutrinos o radiación oscura para hacer este trabajo. Si elegimos los neutrinos estamos un poco complicados porque hay muchas cotas para los neutrinos. Y entonces casi todas las interacciones interesantes están descartadas. Entonces vamos para la parte de radiación oscura. Bueno, acá hay un trabajo que no hicimos nosotros, pero es un trabajo en el que miran este tipo de casos de interacción, del reacople, digamos, con un modelo muy simple, una partícula tipo acción que tiene un lagrangiano de interacción, de autointeracción tipo lambda phi cuarta. Eso genera un gamma o un rate de interacción como el que está ahí. Y entonces lo que podemos ver es que acá ponen o sea, uno arma los contornos y trata de sacar algún tipo de constraint sobre estos parámetros. Toda esta parte de acá es más o menos lo mismo que se ve cuando no tenemos interacción. Esta parte de acá es lo que nos dice, bueno, ese coeficiente que tenés ahí, ¿cuánto vale? Bueno, fíjense lo que es la posterior, no, tampoco es que nos dice muchísimo. Pero bueno, simplemente esto es un trabajo que de alguna forma respalda un poco estos modelos. Y el resultado que nosotros queremos mostrar, disculpa, decís que sí, lo respalda, ¿a qué te refieres? A que uno puede agarrar estas teorías, uno tiene los datos de Planck, que son temperatura, polarización, y polarización. El que no tiene es el BB. Entonces, si yo agarro un modelo y digo, pongo los constraints sobre los datos que tengo, y ese modelo está vivo, en términos coloquiales, entonces yo puedo hacer una predicción de lo que no medí, que son los modos B.
porque no los medimos, digamos, o sea, la amplitud es, no sabemos. Pero obviamente uno puede hacer una medición relativa, en términos de, bueno, yo no sé cuánto vale, muestro lo que sigue. Fíjense, por ejemplo, ahora cuento rápidamente esto y cerramos. Lo que está acá es una medida relativa, con lo cual, tranquilamente, esto es independiente de cuánto es la amplitud total de este espectro, que es el R que mencionaba Claudia. ¿Sí? Obviamente, si R es 0, todo esto no hay nada. Pero si R no es 0, como esto es una medida relativa, lo que estamos estudiando es, bueno, cómo cambia el efecto de agregar una interacción en la radiación oscura a el espectro de los modos vector. Esa sería lo que estamos mirando. Bueno, de una manera en qué orden angular es donde se pasa. exacto. Exactamente, porque en principio cuando uno quiere medir los modos B, de hecho los modos B ya se midieron. Lo que pasa es que no se midieron los primordiales, pero hay modos B que son modos E rotados, y bueno, todo ese trabajo tiene que ser muy fino de descarte, de ¿estoy midiendo esto o no estoy midiendo esto? Bueno, Entonces, ese fue el caso de Biceps. El 2014, sí, Bicep, lo de ellos no fue, claro, tenían la sustracción no estaba bien hecha y creo que estaban corriendo por el Nobel, entonces tuvieron que... Pero bueno, salió mal. Bueno, entonces, para cerrar, lo que digo es, lo que hicimos es agarrar estos modelos que tienen interacciones y ver cuáles son los efectos en el espectro multipolar de los modos B. La conclusión es que dependiendo de los valores de esto que está acá, que como ya les dije no están fuertemente acotados, tenemos una variación de con suerte el 10, el 5 seguro, entre el 5 y el 1%. Obviamente dependiendo de cuánta radiación oscura uno ponga. Si pone mucha radiación oscura, este efecto es más grande; si pone menos radiación oscura, este efecto es más pequeño. Pero esto está todo dentro de los constraints que tenemos. Así que creo que esto no lo cuento. Bien, y esto es lo mismo que lo que les conté recién. Así que creo que podemos cerrar acá y hacer consultas si quieren. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Yo, lo que pregunta que lo que he contado de las neutrinos que van a trabajar porque tienen una actividad aérea Viste que yo acá mencioné esto de que alguien, de hecho esto lo íbamos a hacer nosotros, pero nos dimos cuenta que ya lo habían hecho. Alguien agarró y dijo, bueno, estos modelos, ¿cómo puedo poner constraints sobre este modelo? Genial. Ahora, con los neutrinos puedes hacer lo mismo. Pero en este caso, fíjate, en este paper lo que hacen es agarrar casi todos los tipos de interacción que te puedas imaginar de los que conté antes. De hecho, lo escriben de una manera fenomenológica para recuperar todos. Los meten en el código y resuelven lo que son los contornos. Y se dan cuenta que las únicas interacciones que pueden permitirse son estas que están dibujadas acá. Uno puede decir, che, son un montón. Más o menos, porque justo este rango de acá es el rango que te genera un cambio importante en tus observables. Entonces, todas estas interacciones están muy lindas, pero no te generan un cambio sustancial en el observable, entonces no puedes decir si están realmente o no. Por eso digo que los neutrinos tienen... lo que está bueno en los neutrinos es que hay un montón de neutrinos. Radiación oscura es una cota, no sabes cuánto. Pero bueno, no podés jugar con la interacción porque tenés que estar seguro, si le creemos a esta gente, tenés que estar seguro dentro de estos márgenes, y el margen importante que a vos te importaba era tener interacciones por acá arriba, justo en este rango, que son las que no te permiten tener. Y por eso... No, ¿para qué? Cuando decís te importaba. Bueno, porque uno cuando hace... pensando en qué problema, a eso me refiero. En el mismo problema que antes de los modos B, pero incluso más complejo, porque uno lo que podría decir es, che, ¿qué pasa si agarro los neutrinos, le pongo una interacción y vuelvo a fitear toda la data que ya tengo? Tal vez fitea mejor, hay todo un tema de que cuando uno agrega un parámetro
no está haciendo del todo justo, bueno, no importa. Pero la gente que hizo este paper creo que lo que quiso hacer fue eso, es decir, tratemos de poner cotas sobre las interacciones con los datos que ya tenemos, que son, bueno, hay un montón, ¿no? Planck, Bao, etc. Y ver si tal vez, no sé, resolvían alguna tensión o si encontraban que alguna interacción estaba favorecida respecto de otra. Pero bueno, Eso es una pregunta pues, no tengo ni idea, pero como estas interacciones, digamos, ¿qué son? ¿Qué serían? ¿Son interacciones de neutrinos por neutrinos, por lo que me dijiste, entiendo que son autointeracciones? O sea, ¿de qué tipo? Las de los, bueno, hay un montón de modelos, de hecho, acá no sé si, déjame ver si me caption dice algo. Hay un montón de modelos para neutrinos que son como Beyond Standard Model y que uno tiene... Pero disculpa, ¿alguna de estas interacciones son parte del modelo estándar o son todas? No, las que agregás son todas nuevas o son interacciones que podrían estar, pero que tienen un parámetro que no tenés idea. O sea, no hay ninguna interacción que te diga te morfaste esta interacción, tiene que estar. O sea, los neutrinos, si vos los asumís completamente desacoplados, sin interacción, en cosmología funcionan súper bien. O sea, no tenés que hacer mucho más que eso. Pero bueno, en términos de radiación oscura, vos podés tener, no sé, por ejemplo, un action like particle o lo que fuere, tenés partículas nuevas y van a tener algún tipo de interacción. Y lo interesante es que esa interacción puede ser chiquita, débil. No hace falta que sea una interacción fuerte, porque en ese caso ya lo habíamos visto. Si no lo hubiese visto. Claro, exactamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Roberto. Una pregunta para Claudia. Dijiste que lo que está instalado ahora en Salta es una especie de prototipo. Sí, lo llamamos el demostrador tecnológico, que tiene toda la, digamos, toda la estructura que es, pero una chica del plano focal y de la red de las antenas que hacen interferometría. Porque claramente no quiere probar la tecnología, hacer cumplimientos en mismo, o sea, toda la tecnología es ahí. De lo que vos tenés. Y de ahí no sigue. Sí, el laboratorio, hay algunos datos que incluso desde la ventana del laboratorio de Salta Ciudad se tomaron datos, que son los de la luna que y en el sitio se estuvo tomando, hizo de campaña. Claro, toda la primera parte del commission que, como te decía, es entender el instrumento, porque es un instrumento nuevo donde todo se hace de cero. O sea, viste que uno está acostumbrado a el Gemini o Leo, que cuando empezás a observar como observador no te preocupas cómo se calibra el dato o si ya está, alguien ya lo hizo. Claro, alguien ya lo hizo. Es lo mismo. Alguien ya lo hizo. Bueno, nosotros lo hacemos porque es nuevo. De países, Francia, Italia y Argentina, principalmente Irlanda, UK. En lo que es financiación es como un tercio de la financiación, pero claro, en el momento ya estaba hecho, ya vino hecho. ¿Bien? O sea, los costos después de la instalación y el mantenimiento y todo eso es como parte un poco más, pero el instrumento en sí ya está construido. Algunas partes construidas en Argentina, pero el costo de construcción ya está. Lo que es esta fase, digamos, sí. Una pregunta con respecto a los experimentos sintéticos que por lo que entendí los hiciste vos con el tema de recuperar la señal y modelar el ruido. La pregunta que me surgió, digo, entiendo que lo que se quiere medir es algo extremadamente débil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de, hacemos observación usualmente decimos señal ruido, que uno va a manejar y en base a la cual va a intentar recuperar la señal después? ¿Se puede estimar eso? Lo que pasa es que la señal es tan... O sea, vos tenés que acumular muchos datos como para
como para demandar esa discriminación. Son 3 años de observación que necesitamos para llegar al nivel. O sea, necesitas 3 años de funcionamiento del equipamiento para llegar a un nivel de señal ruido Donde puedas ver donde que vos puedas. Sí. Está bien. Una vez que esté instalado, O sea, porque ves es ruido. Claro. Ruido, no hay nada, no hay una señal. Sí, pero surgió la pregunta por el CND, sí que el CND es todo. todo menos las fluctuaciones del fondo cósmico. Es todo ruido, sí. Pero fíjate cómo, por eso para mí es tan importante esta etapa donde como comunidad internacional estamos avanzando en esta búsqueda, porque así como, digamos, medir las primeras fluctuaciones de CMB fue súper difícil, fueron años y décadas, te diría, de buscarlas, hasta que se bajó la sensibilidad de los detectores y las técnicas de análisis de datos como para detectar las primeras fluctuaciones. Después fue el avance con los modos, con la polarización. Y el modo E, 20 años después se detectaron los modos E, que tenían un orden de magnitud menos. Y ahora se bajó toda esta sensibilidad, digamos, el nivel de... Sí, la sensibilidad de los detectores y las técnicas, todo lo involucrado se bajó un orden de magnitud más y se está buscando ahí, pero digamos, es todo muy años de desarrollo para mejorar la sensibilidad de los detectores, de todo lo análisis de datos también, ¿no? Las técnicas de análisis de datos. Pero bueno, lo bueno es que está ahí, digamos. QUIC u otros experimentos pueden llegar a detectar o no, a lo mejor poner cosas más precisas, porque hay que ver lo que... Claro. Bueno, todo un desafío en países como el nuestro, Sí, cosas que tardan años, es difícil sostener después en el ámbito político. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente a los chicos.